Estamos conversando sobre estas últimas horas, los procesos de excarcelación que se han venido dando y este proceso que en términos generales vive el país luego del 3 de enero, este nuevo momento político, como lo ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha abierto no solamente este camino que ha llevado a la excarcelación de un número importante de dirigentes políticos, sino también a la revisión de algunas normas en materia económica y en materia política, como es esta discusión que hoy se adelanta de la ley de amnistía. Todo este proceso, como menciona nuestro invitado, por supuesto frágil, que amerita que todos los sectores también pasen por un proceso de reflexión sobre cómo se van a manejar los temas políticos, cómo se logra esa convivencia política para los próximos meses. El diálogo, nuevamente, además, ha sido una herramienta que se ha planteado. Hay un acercamiento importante entre el representantes del Poder Ejecutivo y también los sectores de la oposición, que lo vimos hace algunos días también con esta instalación de estos encuentros de diálogo. Se ha hablado incluso de reformas también a la ley de la normativa electoral, es decir, es un panorama que va mucho más allá incluso de lo que puede ser los procesos de amnistía y que, como menciona, además tiene como meta que el venezolano tenga la confianza, el que se fue buscando mejores oportunidades de regresar al país, pero el que aquí se quedó, que también pueda ver que la política le resulta útil a su cotidianidad, le resulta útil a sus problemas diarios. Sí. Mira, fíjate, para nosotros, desde nuestra organización política y también, por supuesto, desde la Fracción Libertad en la Asamblea Nacional, está claro desde un principio que dijimos que debe generarse una ley de emergencia económica, que tenemos que atender con urgencia el tema, por ejemplo, el tema del salario. O sea, no puede ser que los venezolanos estén ganando lo que ganan. Y hay cosas que se pueden hacer muy sencillo. Unifiquemos el bono al salario, número uno. Eso ya va a permitir que el salario mínimo, el salario real de la gente aumente un poco, pero también va a permitir que se acabe con ese tema de la bonificación que termina siendo una especie de estafa para el trabajador. Porque en el fondo, a medida que van pasando los años, no estás acumulando absolutamente nada. Sociales. Eso es número uno. Número dos. Ni utilidades, ni bonos. Eso es una estafa. Eso es, eso es un paquete chileno, como se decía antes, y los venezolanos lo saben. Número dos, nosotros creemos que la ley, todo el esquema petrolero, la apertura petrolera debe ser muy agresiva, eso se está haciendo, y creemos además que no podemos depender, el crecimiento económico venezolano no puede depender exclusivamente de una licencia de los FAT. ¿Y qué significa eso? Bueno, que deberíamos ir rápidamente hacia una reinstitucionalización del país, deberíamos ir hacia una simplificación de todo el tema tributario, deberíamos abrir espacios para que otros sectores competitivos distintos al sector petrolero empiecen a crecer, como por ejemplo el turismo, que es algo súper importante. Para eso hay que aumentar la conectividad, pero para eso también hay que ir generando los mecanismos que permitan que el turista que regrese al país se sienta seguro. Y esa percepción de seguridad pasa por muchas cosas, y entre otras, de alguna manera, no puede seguir, yo creo que no está bien, no está en absolutamente nada bien que cada 2 cuadras haya una especie de alcabala y algunas... en fin, yo creo que hay que ir llevando el país hacia una normalización económica que permita que progresemos realmente. Después, nosotros estamos también convencidos, desde nuestra organización política, que debemos hacer una ley de reunificación familiar y retorno para que casi esos 8 millones de venezolanos que están fuera puedan volver al país. ¿Y qué significa esto? En algunos aspectos muy concretos, por ejemplo, del dinero que está entrando por la venta petrolera, nosotros deberíamos ir generando un fondo para que haya incentivos al venezolano que regresa. Incentivos positivos. Viene un médico, bueno, este señor, primero que se pueda venir sin pagar ningún tipo de impuestos por su vehículo y por lo que traiga del país donde vivió. Ponte que está viviendo en Chile y tenía un carro y tenía una moto. Bueno, se lo quiere traer, que no tenga que pagar impuestos. Para eso no se necesita una ley, eso se puede hacer reglamentando. Pero además deberíamos tener un fondo que permita que si este grupo de médicos quieren montar un emprendimiento o ingenieros que quieran, lo puedan hacer.
En fin, una política agresiva para que nuestro país vuelva a crecer. Sin los hermanos que están afuera, este país no, o sea, va a ser muy difícil que se supere. Ahora, nuestros hermanos van a regresar cuando se sientan seguros. Claro. Cuando sientan que hay oportunidades. Que hay oportunidades, exactamente, que no pueden ser, o sea, que pueden opinar, que, en fin, o sea, es un tema, te repito, nosotros estamos en un proceso en el cual, por supuesto, hay que empujar. Por ejemplo, la comisión que está trabajando la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Ahí hay una buena representación del grupo político en el cual nosotros estamos. La diputada Nora Bracho, por ejemplo, es la vicepresidenta de esa comisión. Nora es una diputada aguerrida, una persona que conoce muy bien lo que ocurre desde las regiones, que sabe muy bien lo que se necesita para ir, digamos, haciendo que el país vuelva a tener una convivencia. Ahí está también Luis Florido, que viene del Estado Lara. Ahí tenemos nosotros a Giselle. Ahí está Anaís Plaza. En fin, hay un grupo importante. Nosotros tenemos la expectativa de que las opiniones, tanto de las ONGs como las opiniones que han ido vertiendo nuestros parlamentarios y las consultas que se han hecho se reflejen en el proyecto de ley que finalmente salga aprobado. Hubo una primera versión, esa primera versión se está trabajando muchísimo, hay elementos que tienen que ser incorporados, nosotros, repito, esperamos que sean incorporados. Por ejemplo, debería haber una especie de comisión de la verdad y de seguimiento que permita que la instrumentación de la ley en el tiempo impida la repetición de hechos que fueron amnistiados. También hay algunos elementos que tienen que ver con, por ejemplo, las personas que están en el exterior, que tienen procesos abiertos, pero que no tienen ningún tipo de juicio porque sencillamente están buscados, pues eso debería ser resuelto. En fin, ahí se está trabajando. Yo creo que, a mí me parece que en este caso es muy importante que se sigan las liberaciones, pero si se necesita una semana más o unos días más para que la ley salga bastante parecida al nuevo momento político que se quiere construir, yo creo que es importante. Hay oportunidades en las cuales la prisa solamente hace retroceder. Yo creo que ahí es claro, por supuesto, estoy de acuerdo con la celeridad, pero la celeridad que no atropelle lo que pueda hacerse de una mejor manera. Vamos a hacer una pausa en ese proceso, como ve Carlos Valero, porque también en este contexto, en este momento político, hay quienes aseguran que parte importante de poder llevar a todos estos temas, o consideran que la reinstitucionalización del país pasa por ir a una elección, porque todo esto, sea en el corto plazo o en algunos meses, lleve a una elección, sea una elección general o una elección presidencial. ¿Cómo ve Carlos Valero esa posibilidad? Y otros dicen que Venezuela está en una transición. Vamos a hablar de esos dos temas al regreso con nuestro invitado.